Bueno, el programa va a continuar como ustedes lo tienen ya previsto. Y en este momento vamos a abarcar algún tema que efectivamente nos ocupa mucho acerca de las enfermedades cardiometabólicas. De alguna manera podemos decir pues que la diabetes mellitus es una de las enfermedades degenerativas junto con la hipertensión arterial que viene a disminuir mucho la potencia económica de un país. En este simposio último de la Asociación Americana de Diabetes, fue en la 75 reunión en la ciudad de Boston, en Massachusetts, se hicieron muchos hincapiés acerca de lo que sucedería con la diabetes y más que nada se asoció como un riesgo cardiovascular de alto rango. La diabetes mellitus junto con la hipertensión son los caballos del apocalipsis y de alguna manera alguien dijo bien clarito, bien claro, bien directo: la diabetes es una enfermedad cardiovascular, porque si tenemos algo en el cual incide la diabetes es en el endotelio vascular, y el endotelio vascular lo tenemos en todo el organismo. Tenemos aproximadamente 1000 kilómetros de endotelio vascular, tenemos en peso aproximadamente 1,5 kilos de endotelio vascular. Entonces, si esto significa la economía completa, pues realmente la diabetes mellitus es una enfermedad cardiovascular. Para eso tengo el gusto de presentar a uno de mis maestros más considerados y brillantes que he visto en este largo trayecto de mi carrera cardiológica. El doctor Mini nos ha pasado una amplia lista de currículum que yo creo que me llevaría prácticamente una sesión para poderlo decir. Es una persona ampliamente reconocida en el ámbito nacional e internacional. El doctor Mini es un promotor para combatir las enfermedades cardiovasculares en México. Tal vez, de alguna manera, es el ejemplo a seguir para muchos cardiólogos en México, como lo hemos hecho hasta este momento. A mí me da mucho gusto, me complace, me enorgullece presentar al doctor Mini para que nos diga una conferencia. Además de ello, es un experto en comunicar sus ideas y la forma en la que los comunica para mí resulta verdaderamente fascinante. Les presento al doctor Eduardo Mini Mendiolea. Un aplauso, por favor. Gracias, Noé. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Con la venia de Noé, los viejos profesores nos movemos. Desde que me corrieron del seminario odio los púlpitos, entonces le pedí hablar aquí en el piso. Bueno, es un tema extraordinariamente importante y parafraseando a Marx y a Engels, algún fantasma recorre hoy el mundo y es el fantasma de la diabetes. Pero la diabetes viene con la obesidad, de tal suerte que los gringos la consideran una entidad, además, diabesity, que una buena traducción a nuestro idioma sería equivalente a diabesidad. Y fíjense cómo, por extrañas razones, que habría que preguntarle al creador, la enfermedad se ceba mucho más en las mujeres que en los hombres, y la obesidad tiene un impacto mayor en nuestras contrapartes, el gracioso género, que en los hombres. En la medida en que aumenta la masa corporal, aumenta en esa forma también la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, el país tiene grandes problemas, estamos crucificados en múltiples gólgotas y una de las causas más importantes, o si no la más importante de mortalidad general, es la diabetes, que afecta fundamentalmente a las mujeres, más a las mujeres que a los hombres. Aquí hay una trampa, como todos ustedes reconocerán, porque las personas no mueren de diabetes, la ocurrencia de coma diabético es cada vez menor, sino que el 80% de los que mueren por esta enfermedad lo hacen a través de una enfermedad cardiovascular.
Ustedes que la segunda causa es el cáncer. Desaparece el cáncer cuando lo desagrupan los genios del INEGI, y entonces los mexicanos no tenemos cánceres, por lo tanto no es necesario establecimientos oncológicos. Si los agrupamos, pues es la segunda causa. Pero el cáncer de mama, por ejemplo, es el responsable del 2% de las muertes de las mujeres en este país. Si sumamos las muertes por diabetes mellitus, entre comillas, porque muchas de estas son muertes cardiovasculares, y le agregamos la de las cardiopatías y del EBC, más del 30% de las muertes que ocurren en las mujeres mexicanas son por estas enfermedades que pertenecen a nosotros. Y yo no he visto campañas, ni actrices contratadas para eso, ni los moñitos esos de colores, contra la diabetes o la obesidad, como lo hay contra el cáncer y contra el SIDA. Está bien, obviamente estas son enfermedades crueles que se ceban en personas productivas. Lo que yo reclamo es que idéntica preocupación de la sociedad, idéntica preocupación de los órganos del Estado, se enfoque a lo que son las principales causas de mortalidad femenina. Los Ángeles no tenemos espaldas, ¿sí? ¿Está bien? Ok, gracias. Gracias. Y otra vez, quizá porque hay más obesas entre las mujeres que entre los hombres, quizá porque se mueven menos, atléticamente, es que la enfermedad tiene mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres, excepto en los grupos etarios avanzados, donde empieza a decaer la prevalencia, seguramente porque las personas con diabetes ya murieron. Estos son parte de los datos del estudio Frimex, el Frimex 2A versó sobre las mujeres, una muestra enorme de 164,000 personas. Y vean ustedes que después de los 55 años, el 20% de la población femenina de esta muestra tenía glucemias compatibles con diabetes. Pero otro tanto por ciento tenía glucemia alterada de ayunos, que en muchos casos es una entidad prediabética, sobre todo cuando la persona que tiene esta glucemia anormal tiene antecedentes diabéticos en la familia y es obesa. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero nací en el año 39, calculen la edad, pertenezco a otra era geológica, el inicio del Pleistoceno. Bueno, pues cuando yo era un rubicundo niño, hermoso, antes del accidente, ¿no? Esta era la mortalidad, muy baja. Han pasado 75 años, 76 años. 13 administraciones federales, sanitarias, vieron que el INEGI o los órganos que en aquella época hacían el recuento, daban cuenta cabal del aumento progresivo de la mortalidad de esta enfermedad y no hicieron nada, un maldito nada para detener este flagelo. Hasta que ahora empieza, junto con otros males, a gravitar tanto en el quejumbroso armazón del Sistema Nacional de Salud que amenaza con romperlo, amenaza con llevarlo a la ruina. Hemos hecho cosas, o no hemos hecho cosas, que nos han llevado a esta catástrofe epidemiológica y nuestra sociedad tampoco ha hecho nada, tampoco ha hecho nada. En la próxima conferencia la flecha saldrá al techo, ¿no? Bien. Lo llamo yo el síndrome de las arañas. Maten una araña en su casa, no me refiero a la suegra, sino una araña peluda, ¿no? Y busquen otra porque siempre vienen juntas, o busquen más. Entonces, vean cómo es raro que el paciente con diabetes tenga solo ese factor de riesgo vascular. Generalmente van acompañados de hipertensión, dislipidemia y tabaquismo. La acumulación de estos factores, como seguramente fue visto en las sesiones de la mañana, pues incrementa el riesgo.
lo multiplica, no es un riesgo aditivo, sino multiplicador. Cuanti más en el diabético, donde esta acumulación del riesgo se hace verdaderamente onerosa. Y bueno, otra vez, no me queda claro el por qué la diabetes es mucho más letal. No solo es más frecuente, sino que es más letal y más grave en la mujer que en el hombre. Y vean en este seguimiento durante años del grupo Framingham, cómo las complicaciones en la mujer son mayores a todo lo largo de la larga fecha de observación: enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca sobre todo, claudicación intermitente inclusive y EBC. La cardiopatía isquémica, que es la enfermedad epidémica que caracterizará nuestra época. Recuerden ustedes que cada época histórica tiene una gran enfermedad epidémica que la caracteriza. La lepra en los tiempos bíblicos, la peste en la Edad Media, la tuberculosis en el despertar del siglo XIX, el SIDA y la cardiopatía isquémica en nuestro tiempo. Vean ustedes cómo la diabetes aumenta necesariamente la probabilidad de que ocurra datos de cardiopatía isquémica, tanto en hombres como en mujeres, pero mucho más en las mujeres que en los hombres. Y es que la diabetes tiene una serie de mecanismos aterogénicos que, actuando en conjunto, en pandilla, en cártel, como el cártel de los Pinos actúa contra los mexicanos, ¿no? Entonces hacen un daño tremendo en las arterias. Colesterol LDL elevado, la hipertensión, resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo secundario, trastornos de la coagulación, un ambiente procoagulante, la hiperglucemia en sí, los AGEs, que son los productos finales de la glicación avanzada, y la nitrooxidación que caracteriza todas las enfermedades vasculares, pues son las responsables de la aterogénesis, del aumento y la evolución de las lesiones aterosclerosas y de sus complicaciones, de sus fracturas y finalmente del fenómeno aterotrombótico, que es el fenómeno que ocluye un vaso y da lugar a las catástrofes que todos conocemos en las coronarias, la muerte súbita y el infarto del miocardio. Bueno, double jeopardy es un término gringo legal para decir que nadie puede ser acusado 2 veces del mismo delito. Y mal aplicado el término, porque la hipertensión y la diabetes tienden a juntarse. Y no solo porque ambas son condiciones muy prevalentes en las sociedades contemporáneas, sino porque tienen mecanismos génicos y mecanismos fisiopatológicos comunes que hacen que los pacientes con diabetes sean propensos a tener hipertensión y los pacientes hipertensos sean propensos a tener diabetes. Y entonces, la unión de ambos, obviamente que otra vez multiplica el riesgo, pero lo hace mucho más en los sujetos con diabetes que los que no tienen esta condición. Y bueno, entonces todos sabemos que existen varios médicos o varios tipos de médicos que atendemos pacientes con diabetes. Los médicos generales, los familiares, los internistas, hasta los cardiólogos, ¿no? Entonces, digo yo que un cardiólogo tiene que saber diabetes porque, como dijo mi general Zapata, la tierra y la diabetes son para quienes las trabajan, ¿no? Y entonces, pero si quieren ver pacientes con diabetes, estudienle porque no es fácil. Y entonces, fíjense, digo, está todo corrido, pero bueno, este NNT es el número necesario a tratar. Es la inversa del riesgo absoluto. En fin, necesito tratar a 119 pacientes con antidiabéticos para bajarle alrededor de 1% la hemoglobina glicada, que, como conocen ustedes bien, entre otras cosas, es un excelente marcador de lo bien que ha estado controlado o mal la glucemia en los últimos 3 meses.
necesito 119 pacientes tratados con este producto para prevenir un desenlace cardiovascular en 5 años. Digo, está bien, y uno de las metas terapéuticas del paciente con diabetes, por supuesto que es corregir la glucemia. Pero fíjense que si yo con estatinas reduzco 1 milimol, o sea, alrededor de 39 miligramos por decilitro del colesterol LDL, necesito menos pacientes para obtener el beneficio terapéutico, 44 nada más. Y todavía más, si logro con mi combinación de medicamentos, ARAs o IECAS con calcioantagonistas o con diuréticos o con lo que quiera, agua de tlacote, alcachofas o más, lo que quieran, y bajo la presión 10 milímetros la sistólica y 6 la diastólica, necesito todavía menos pacientes para obtener un beneficio. Pero además, acuérdense ustedes, la relación entre el número necesario a tratar y el número necesario para hacer daño, esta H viene de harm, que es que con 29 pacientes en los que me emperre para tener una glucemia casi normal, pues causo una hipoglucemia severa. Y entonces la relación de lo productivo que es mi intervención terapéutica y lo poco peligrosa es justamente la razón entre el NNT y el NNH. No digo que no se trate la hiperglucemia, por favor, sino que el paciente, el médico que vea pacientes con diabetes, no únicamente piense que la diabetes es azúcar elevada, sino que tiene todas estas comorbilidades que en conjunto la hacen una enfermedad de elevadísimo riesgo. Y ahora son más. Se nos olvida a todos, a endocrinólogos, a internistas y a cardiólogos, el cuidado del riñón. Y ese es el otro gran punto que debemos tener los que vemos pacientes con diabetes. Y lo veo en base a los pacientes tratados en el hospital, señorones de la cardiología, extraordinarios angioplastistas, pero que no se les ocurre medir una albuminuria en sus pacientes o hacerles el cálculo de la filtración glomerular. Bien, el mecanismo es importante porque ocurre inclusive en los pacientes con diabetes tipo 1, que hacen hipertensión tardíamente cuando tienen ya complicación renal. Al principio no son hipertensos, como pasa al contrario con el diabético tipo 2, que casi siempre debuta al mismo tiempo la hipertensión y la diabetes. Es que en un terrible error de diseño, yo creo, perdónenme, el señor está crítica, pero así somos, puso más receptores de angiotensina 2 en la arteriola eferente. Les recuerdo a los jóvenes que el glomérulo renal es una curiosa disposición en donde viene una arteriola, se capilariza, pero al final de los capilares no se forma una vénula como pasa en la mayor parte de los territorios, sino que se reconstituye otra arteria. Y a través de los poros y de los porocitos se hace el fenómeno de la filtración glomerular. Vamos a simplificar aquí un fenómeno harto complejo, diciendo que la filtración es el entrejuego de las presiones o de las resistencias que hay en los dos vasos, y que entonces es ultrafiltrada la sangre para expulsar el agua junto con elementos de desecho. Y entonces la diabetes es una condición en la cual está sobreexpresado el eje renina-angiotensina-aldosterona, particularmente el paciente con obesidad, que tiene compresión intra y extrarrenal, muy parecido al riñón Goldblatt, y eso hace que se estimule entonces la producción de angiotensina. Y la angiotensina entonces causa vasoconstricción eferente, y lo que pasa es que de un lado disminuye el flujo, pero aumenta la presión filtrada, aumenta la filtración, y inyectado entonces a presión ahí, salen moléculas al mesangio que no salían antes, grandes moléculas, macromoléculas como la albúmina, que donde no deben estar generan una serie de reacciones proinflamatorias y profibróticas que empiezan a dañar el glomérulo y acaba en lo que se conoce con el nombre de glomerulosclerosis diabética o síndrome de Kimmel-Steel-Wilson, en donde la llegada de proteinuria ahí echa a andar una serie de mecanismos proinflamatorios, apoptósicos y fibróticos que terminan con la cancelación anatómica y funcional del glomérulo. Y esto
Entonces, al principio vemos únicamente la proteinuria. Esta hiperfiltración la vemos ya en el paciente con diabetes tipo 1 sin daño renal. Es parte de la sobreexpresión de la angiotensina 2. Y por supuesto que si entendemos esto y se lo explicamos bien a nuestros colegas del primer contacto, traten por favor al paciente con diabetes con drogas moduladoras del eje renina-angiotensina aldosterona. Bajan la presión también como otras drogas, pero defienden el riñón a costa de que causan vasodilatación postcapilar, la arteria aferente, aumenta el flujo, pero disminuye la fracción filtrada y por lo tanto disminuye el pasaje de macromoléculas del vaso al mesangio. Y fíjense, la albuminuria es un indicio de que el endotelio está fallando. Y nos lo explicó Noé mismo. Noé, muy bien, la diabetes, como toda gran enfermedad cardiovascular, es una enfermedad del endotelio también. Ahí empieza. Entonces, el tener albuminuria ya es un signo de endoteliopatía. Es un signo de daño renal incipiente. Y como es un marcador de daño vascular, es un excelente marcador de ocurrencias en otros lechos, como el cerebral y el coronario. El paciente con micro o con macroalbuminuria predice este hecho, la ocurrencia de eventos vasculares coronarios y cerebrales. Esa es la importancia y no se pide de rutina, por lo menos en mi hospital. En los consultorios de endocrinólogos que conozco no tienen una tira de esas excelentes con los cuales por lo menos hacemos un screening. Si el paciente tiene una cinta positiva, mándelo a hacer una albuminuria en un laboratorio correcto, sano, debe haber en Suecia, pues, en México no, pero bueno, y piden técnica de turbidometría o nefelometría, pero no sirve solo la albúmina, porque se necesitaría hacer albúmina de 24 horas, y es muy difícil, porque cuando uno hace popó, hace uno pipí, entonces está complicado. Entonces, hágase una muestra aislada, la albúmina que hay ahí, y la creatinina en gramos, y estos condenados de los laboratorios la expresan en miligramos, y necesitan ustedes hacer el cálculo correcto para ver si tiene arriba de 30 miligramos por gramo de creatinina. Entonces dice, mi paciente tiene microalbuminuria. No se hace y no lo hacemos muchos de los que vemos pacientes con diabetes en el consultorio o en el hospital. Y miren ustedes, la diferencia en pacientes que tienen diabetes y que tienen normoalbuminuria, los de micro y los de macro en el índice de sobrevida. Es extraordinario, porque además lo podemos revertir con un buen tratamiento, domeñando al eje renina-angiotensina aldosterona sobreexpresado. Y bueno, fíjense, la otra cosa, ¿qué cuesta hacer el cálculo del índice de filtración glomerular? Ya hay tablitas, ya hay en los celulares, en lugar de estar viendo páginas cochinas, monten estas cosas, ¿no? Y lo calculan. Hasta un cardiólogo hace este. Bueno, hasta Peña Nieto, en hombres y en mujeres, tampoco, ¿verdad? No, exagero. Bueno, y entonces ven ustedes cómo el filtrado glomerular va disminuyendo conforme va avanzando la enfermedad renal. Y es asintomática, no se puede ver. Hay que decirle, fulanito, tiene usted ya 10 años de la enfermedad, ya se le afectó el riñón, disminúyale por favor la proteína, etcétera, etcétera, para doblegar esta condición o retrasar por lo menos el daño. Fíjense ustedes, veo diabéticos, no tienen nefropatía, no tienen nada, tengo una tasa chiquita de mortalidad anual. La pura microalbuminuria dobla el riesgo. Con la macro lo hago 3 veces más, ni se diga cuando hay insuficiencia renal crónica. Y todo esto lo vemos,
particularmente en las clínicas del Seguro y del ISSSTE, se ve pasar la historia natural de la nefropatía diabética y nadie hace nada, porque no hemos entrenado bien a nuestros colegas, porque no tienen las armas de Dios. ¿Qué cuesta que todos los consultorios tuvieran unas cintitas de microalbuminuria? Nada. Y lo último es, pues, el colesterol LDL. Y no tengo que insistir porque me imagino que en la mañana hablaron hasta el cansancio, eso, como es Carlitos, habló hasta de más, ¿no? Donde hay una relación entre el colesterol plasmático y el riesgo relativo de enfermedad coronaria, sea de una forma lineal o exponencial. Mientras más alto sea el colesterol, más alta es la probabilidad. Porque somos monos forrajeros, porque al nacer nacimos con 70 miligramos de colesterol LDL, y tenemos una dieta totalmente inadecuada, como la dieta que ahora nos dieron, cardiólogos comiendo carne, pero a reventar, ¿no? El destino de la prevención está asegurado en estas manos, dije yo, ¿no? Yo comí pollo, ¿eh? Entonces, este paradigma sí existe. No existe para la presión arterial y no existe para el azúcar. Hay límites en los cuales bajando demasiado la presión o demasiado el azúcar empieza a haber daño, cuidado. En cambio con el colesterol LDL no, cuando dice, es un tratamiento muy agresivo. ¿Cuál agresivo? Están regresando ustedes el colesterol LDL al que tenían cuando su santa madre los trajo al mundo. 50 o 70 miligramos, no hay evidencia de que esto cause daño. Es que causa alteraciones en la libido. Pregúntenle a los conejos, ya no al doctor Minia, a los conejos, ¿no? Bueno, entonces, no solo eso, fíjense ustedes, que cuando disminuyo yo el colesterol a las cifras fisiológicas, no solo detengo el proceso aterogénico, sino que lo hago regresar la placa, cosa que soñó Ashnikov, un médico ruso que trabajó en Leningrado. Me rehúso a llamar a esta ciudad San Petersburgo, nunca, antes muerto, ¿no? Y entonces hizo elegantes experimentos en conejos, animales vegetarianos y libidinosos también. Les dio a comer hamburguesas, o el equivalente, y los sacrificaba. Y esos animales que comían una dieta ajena a ellos, tenían jantomatosis coronaria, aórtica. Alargaba un poco más el tiempo de sacrificio, lo regresaba a su dieta habitual y cuando lo sacrificaba ya tenían menos o ninguna lesión. Demostró por primera vez en los años 14 la regresión de la aterosclerosis. Era ruso, escribía en alemán, luego se hizo comunista y fue uno de los científicos predilectos de Stalin y fue ninguneado por la Guerra Fría, debió ser premio Nobel, pero lo más grave es que retrasó el concepto de regresión durante 50 años. Bueno, no él, los fanáticos de la Guerra Fría. Entonces, cómo la política en ocasiones afecta a la verdad científica. Bueno, pues los estudios ahora con IBUS, con eco intravascular, demuestran la regresión de las lesiones, regresión anatómica real con ganancia luminal. Y ya sabemos, la próxima vez que le den a su paciente diabético en una clínica pravastatina de 10 miligramos, mejor orínenlo encima porque tiene el mismo efecto, No sirve para nada. Necesitamos reducir 50% el colesterol LDL para inducir un verdadero cambio en la anatomía de la placa, en las características bioquímicas. No solo decrece en tamaño, sino que cambia el contenido de la placa, menos grasa tiene, se hace menos inflamada y se rompe menos y da origen a menos infartos y otros síndromes coronarios agudos. Fíjense este estudio 4S, en pacientes de altísimo riesgo, suecos, fumadores, infartados, con el colesterol de los cielos, etc. Bueno, los trataron con simvastatina, que no es la mejor de las estatinas, es una estatina mediocrona. Y bueno, mejoró en los pacientes sin diabetes,
la mortalidad total, la mortalidad coronaria y la ocurrencia de eventos coronarios mayores. Esta es la línea de identidad, esto es el intervalo de confianza. Cuando estos pasan esta línea no hay verdadera importancia estadística. Lo único que se redujo en el diabético fue la ocurrencia de eventos, pero no la mortalidad. Pero esto es porque obviamente se trató a estos pacientes con una estatina poco poderosa. El caso es que, imaginen ustedes, la proporción de sobrevivientes disminuye cuando no se trata a los pacientes con una estatina y se reduce importantemente cuando son tratados, pero ahora hay 3 formas nada más de bajar el colesterol en esa proporción. O usan atorvastatina 40 miligramos, o rosuvastatina 10 o 20 miligramos, o la combinación de simvastatina con 10 miligramos de ezetimiba 20-10, son las únicas que pueden disminuir 50% del colesterol LDL. Bueno, entonces, como corolario, el estudio Steno 2, chiquito pero perfectamente bien hecho, una maravilla de metodología, demostró que los pacientes tratados intensivamente de la glucemia, del colesterol LDL y de la presión tienen un extraordinario mejor pronóstico que el tratamiento convencional. Entonces, el mensaje mercadotécnico mío es: traten bien a sus pacientes y cuiden el riñón también. Y sobre todo en esta enfermedad que afecta fundamentalmente al núcleo más importante de nuestra sociedad, la mujer. Y no tengo el conocimiento poético de Enciso, pero recordé una frase atribuida a un pensador árabe. Dice: como Dios no puede estar en todas partes, inventó a las mujeres. Cuidémoslas.